Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, teniendo este episodio 104. Vaya, son muchas semanas consecutivas y en esta oportunidad nos acompaña un hombre que yo en realidad no entiendo cómo alguien puede vivir en una ciudad tan linda en este planeta. Está Alfredo acompañándonos nuevamente. Cuéntanos, Alfredo, que la gente recuerde dónde vives tú. Cuéntanos, ¿cómo estás? Pues muy bien, profe, gracias por la invitación. Y pues estamos aquí desde el Caribe mexicano, desde Cancún, Pues sí. tierra bendita, Ajá. tierra hermosa. Bellísima, bellísima. Una vez le decía a Alfredo, Alfredo, tú no puedes vivir en una ciudad así, la gente va a vacacionar a Cancún, no puede uno vivir en ese lugar. Y un día mostraba una foto acá yéndome al trabajo y mostraba las playas y uno así en Arica, el desierto, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, así la tecnología nos une desde Sudamérica a Norteamérica, los hemisferios que nos separan, pero tenemos esta conversación en la cual podemos estar hablando un poco de lo que ha ocurrido en la semana. Yo, Alfredo, aprovecho a Claro. agradecerte siempre tu apoyo, los mensajes cuando hablamos ahí en privado, el apoyo en las redes, de verdad, es algo que se aprecia muchísimo. No tendrías por qué hacerlo, pero ahí en tu buena onda lo realizas. Así que gracias de verdad por toda esa constancia, por estar siempre ahí. No, hombre, siempre es un placer. Ujú. Bueno, veamos qué tan placentera va a ser esta conversa porque ay, ay, ay. Quiero saber desde la última conversación hasta ahora, ¿qué ha pasado con si cambiaste de tu dispositivo, tienes un nuevo teléfono, si cambiaste la versión de iOS? Cuéntame en qué te encuentras ahora. Actualmente sigo con mi iPhone 11, no lo he cambiado. La verdad es que yo no requiero tanta novedad como, por ejemplo, en un iPhone 13. No voy a mentir, claro que me gustaría tener el iPhone 13, o sea, Ujú. como cualquiera, ¿no? Pero como no requiero tanto, pues me decidí quedarme con mi iPhone 11. ¿Que voy a cambiar? Sí voy a cambiar, yo creo que a finales de año, como Ya. todos los años, probablemente, digo, si todo sale bien, voy a cambiar, ¿no? Ujú. Pero sigo con mi iPhone 11 y pues estamos en 15.1. Ay, y la vez pasada, ¿dónde estábamos? En 14 punto algo. 14.8 con jailbreak, con Ay, uncover. hombre. Bueno, me alegro que esta conversación pueda ser con alguien que haya tomado esa decisión. Yo sí cambié el dispositivo, el mío ya venía en iOS 15. Lo bueno es que alcancé a bajarlo a iOS 15.2 Beta 1, una versión que es vulnerable para este jailbreak que se está esperando en iOS 15. Y quiero partir hablando de aquello, ¿qué tan sabia fue esta decisión? Porque sabemos, por ejemplo, que el jailbreak de Checkra1, ellos ocupan un exploit muy famoso que se llama el Checkmate, el del jaque mate, y es un exploit que ya está aprobado, pulido, listo para ser utilizado, y se piensa que el jailbreak de Checkra1 no ha sido liberado porque todavía no logra vencer este sistema de seguridad que estableció Apple en iOS 15, que cuando uno quiere grabar algún archivo, escribir el sistema o modificar el nombre de alguno, lo que sea, el teléfono se va a negro simplemente. Entonces, sin eso, no puedo estar instalando Siria, instalando Twix. Entonces, sin duda es uno de los frenos que estaría viviendo el jailbreak de Checkra1. Entonces, si Checkra1 no ha sido liberado y se está hablando de este uncover o de este rootless que se viene, pero todavía no tenemos confirmación que se pueda estar instalando Siria y que se pueda instalar Twix. Entonces, ¿fue mala idea estar abandonando una versión baja como iOS 14.8? Porque hay personas que lo realizaron. Yo hice una encuesta acá en mi canal y salió que el 72% ya está en iOS 15. Entonces el resto está entre iOS 14, 13 y 12. Pero los que estamos en ese 72%, que más que mal son 7 de 10 personas, 70%, 7 de 10, están ahí. Entonces, ¿fue una mala idea, Alfredo, si todavía no tenemos esta confirmación? Yo, vaya, la verdad es que si fue una buena idea o mala idea, yo más que nada diría que es el riesgo que tomamos todo jailbreaker, ¿sí? Es el riesgo que siempre vamos a estar corriendo de que pues salen algunas noticias y vemos y tomamos la decisión ya sea de quedarnos o de subir. Yo no creo que haya sido una mala idea. Creo que fue la idea, porque tampoco puedo decir que es buena, pero fue la idea que siempre todo jailbreaker antiguo en esto, pues tomamos la decisión de subir.
Ujú. ¿no? En mi caso, yo hablo por mí, yo no siento que haya sido una mala idea. ¿Que fue un riesgo? Sí, es un riesgo y lo hemos tomado montones de veces. Para mí no es la primera vez Ajá. que pasa algo así, pero pues no, yo no lo siento como una mala idea. Yo siento más que nada que fue como un riesgo propio que cada quien decidió tomar Ujú. y debemos de afrontarlo. Y honestamente, yo no creo que nos vayamos a quedar volando. Yo creo que ya se viene algo. A mí me lo preguntaban en el directo de la semana pasada, me decían, pero ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y yo le mencionaba a la gente, si yo tuviese solamente un iPhone y yo no tuviese un canal de YouTube, en vista de cómo están las cosas y cómo poco a poco Apple nos ha ido cerrando las puertas, llegamos a un punto, Alfredo, en el cual estamos entre la espada y la pared. Se viene la liberación definitiva de iOS 15.4. Apple con aquello cambió lo que es la parte de la SEP, del Secure Enclave Processor, que es todo lo que tiene que ver con la protección de nuestra información privada, la encriptación, código, Touch ID, Face ID. Y al modificar aquello, obviamente los SHSH les queda un tiempo bastante reducido para ser utilizados con Future Restore, y ahí se nos empieza a cerrar, es como que estamos viviendo una cuenta regresiva. Y ni hablar de los perfiles que retrasan las actualizaciones de iOS. Entonces, que hasta el día de hoy, en el cual fue liberado este podcast, el domingo 13 de marzo, era ya el último día en el cual se podía estar realizando este procedimiento. Entonces, se nos está cerrando la puerta con Future Restore y se nos está cerrando la puerta con el perfil que retrasa las actualizaciones. Entonces, ahí donde yo fue que dije, si yo me encontrase en esa situación, si no subo ahora a iOS 15, la próxima vez que suba voy a tener que estarlo haciendo a 15.2 o a un 15.3 o más arriba, a un 15.4. Entonces, es ahí donde uno dice, ya, este es el momento, la famosa expresión del sin miedo al éxito, era como el momento para estarlo realizando. Pero me gusta algo que dijiste tú recién, Alfredo, y es creo que solamente la experiencia nos puede llevar a esa reflexión, que no es la primera vez que lo realizamos. Y cuando lo hemos hecho en el pasado, hay veces que hemos esperado poco, ahora hemos tenido una espera un poco más larga, pero no porque las personas no quieran liberar el jailbreak. Ni siquiera Checkbrain está con nosotros, y si no está, no es porque los desarrolladores de la herramienta no lo quieran hacer, sino porque Apple nos puso la vida un poco más complicada en iOS 15. Así Claro. que yo también siento que no es una mala idea. Y los que subieron, simplemente allí estar esperando, todavía no tenemos una fecha de liberación. Ha estado muy movido, sí, tendría que estarlo diciendo marzo, a comparación de febrero. Esperábamos en febrero tener este tipo de acción, pero se ha dado ahora en este presente mes. Así que yo creo que hay que estar ahí esperando nada más porque algo podría estar allí sucediendo. Yo me acabo de atrever y dar una fecha, o sea, una fecha, un periodo, mes, marzo. ¿Tú qué crees, Alfredo? ¿También sería por ahí? Pues yo no recuerdo en dónde fue que lo dije. Creo que fue con iOS Jailbreak en una conversación por Twitter donde yo dije que en marzo, Ujú. que si no a mediados, a finales de marzo, íbamos a tener algo. Uf. Obviamente, como muchas veces lo hemos dicho, son conjeturas que nosotros sacamos, no es que así vaya a ser, no es que nosotros sepamos algo que nos indique que así va a ser. Ujú. No son conjeturas en base a lo que va sucediendo poco a poco, las noticias que van saliendo, las informaciones que vamos recibiendo ahí de los desarrolladores, que es donde nosotros podemos hacer una conjetura, ¿no? De más o menos cuándo podría salir, pero no es que Ujú. sea así. Claro. Entonces tampoco, porque no vaya a ser que se nos vayan a la yugular acá. No, es que tú dijiste. No, 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 espérenme, Exacto. espérenme. Ujú. El tema de Ujú. la fecha a veces se transforma incluso en un juego. Es algo aleatorio, algo random nada más que uno prevé cuándo podría estar sucediendo. Y hay veces que se acierta y hay veces que no. El tema es que Claro, ya sabiendo de que tenemos un kernel exploit liberado y que hay personas que están trabajando con él, obviamente nos hace sentir de que ya, vámonos para arriba. Subamos, actualicemos. Así que si tú estás viendo este video y todavía es domingo y estás a tiempo de subir, hazlo por favor, los tutoriales están en la descripción, aprovecha de hacerlo cuanto antes, es el consejo. Y si te quedas en iOS 14 con jailbreak o esperando un jailbreak, tampoco es malo, o sea, sentirse de los menos por estar en iOS 14, ustedes saben que tener el jailbreak ya es más que iOS 15, hay personas que están en 14.1, .2, .3 o hasta .8
y teniendo el jailbreak en el equipo saben que hacen mucho más que iOS 15. Pero la gente quiere tener un jailbreak ahí en iOS 15, la clave es la paciencia, como siempre decimos. Y también tuvimos una noticia esta semana que algo de cierta forma inesperado, porque hace unos días atrás, o semanas mejor dicho, un creador de herramientas que es Coolstar, que nos ha venido entregando jailbreaks desde iOS 11, 12, 13 y 14, dijo que ya estaba un poco cansado de la forma en la cual se comportaba la comunidad, que quería por un tiempo a lo mejor estarse dedicando a su vida personal, sus estudios quizás, y de que se iba a estar desvinculando un poco de lo que significaba tener que estar actualizando su herramienta del jailbreak para, no sé, iOS 14.5.1, que solamente salió en cover, iOS 14.8, que solamente salió en cover, y nos dio la impresión de que se retiraba, de que lo perdíamos, de que se iba, algo que si él quería descansar de eso, absolutamente merecido. Cada uno ve cuando se toma unas vacaciones o deja un proyecto por estar asumiendo otro, pero regresó, diciendo de que ya los jailbreaks de iOS 14 no son de su interés, ya sus ojos y los de su equipo están puestos netamente en iOS 15, y es ahí donde se está concentrando ahora, ya están revisando todo lo que es el kernel exploit que se ha liberado. Entonces, te quería preguntar a ti, cuando Coolstar anunció que se iba, obviamente esto generó una reacción, trajo unas ciertas réplicas dentro de la comunidad, y claro, vivimos durante todo este tiempo pensando de que ya no iba a volver, pero ahora él anunció de que sí, lo iba a hacer, que con su equipo iba a estar asumiendo este desafío para iOS 15. Entonces, ¿crees que estas palabras de Coolstar traigan algún tipo de beneficio a la comunidad? ¿Son buenas noticias que él se reintegre, sabiendo, por ejemplo, de que no logró hacer el jailbreak en 14.5.1 y tampoco lo pudo estar realizando en 14.8? ¿Será que está listo para el desafío de iOS 15, que si ni siquiera Checkrain lo ha conseguido, será que él y su equipo ahora lo va a realizar? ¿Hay beneficios detrás de todo esto, Alfredo? Yo siento que sí, la verdad es que mire, por mucho que critiquemos, porque yo lo he hecho, yo he criticado muchas veces la actitud de Coolstar, que para mí es una persona muy explosiva, Ujú, este, pero hay que reconocer que la verdad es que en su trabajo, la verdad es que es muy bueno. ujú, Es un tipo que sabe lo que está haciendo, y que como todos, pues sí, comete errores, pero la verdad es que yo siento que sí es un beneficio que él haya regresado. La verdad es que la herramienta de Taurín a mí me gustó mucho, a pesar de que yo era renuente a usarla. Cuando la instalé, me quedé varios meses con ella, ujú. o sea, varios meses Yo usándola, porque también. la verdad es que a mí me gustó mucho, ¿sí? Que me cambié a un cover, pues sí, me cambié a un cover porque yo siempre he sido de usar un cover, pero la verdad es que la de Taurín iba, pero perfectamente bien. Ujú. Y honestamente, para mí, el trabajo de Coolstar es muy bueno. Entonces, para mí, honestamente, sí es algo beneficioso que él haya regresado. Yo también siento que hay un beneficio, o sea, de saber de que hay más personas, al final de cuentas, trabajando por un jailbreak, da lo mismo quien lo haga. La idea es que yo creo que el primer jailbreak que sea lanzado, por más que algunas personas se sientan más cómodos con Uncover, si lo llega a ser el jailbreak que está preparando Coolstar, la gente se va a ir con él, o sea, va a estar instalándolo sin pensarlo dos veces, porque anhela tener ya el jailbreak realizado en su dispositivo, y si a lo mejor él no pudo realizar el jailbreak en iOS 14.5.1 con Fugu 14, y luego en iOS 14.8 Pattern tampoco no le pasó a él lo necesario para que estuviese actualizando Taurín. Como dices tú, hay veces en la vida en la cual uno se puede caer, levantar o aceptar un nuevo desafío. Decir, esto ya para nosotros, iOS 14, es una historia pasada, ya dimos vuelta a ese capítulo, ahora nuestros ojos están puestos en iOS 15. Lo bueno es que hay una determinación detrás de todo esto. Y si al Claro, final claro. aquello, esas ganas que han retomado, se traduce finalmente en una actualización de su jailbreak para iOS 15, sin duda yo creo que hay un beneficio. Hay un beneficio siempre para la comunidad mientras más personas estén realizando un jailbreak, independiente de las cosas que a lo mejor hayan hecho o realizado en el pasado. O sea, hay que pensar nada más en Luca Todesco. Yo siempre tengo la imagen de Luca Todesco, que hoy día es el líder de CheckRain, cuando lanzó, por ejemplo, su herramienta Yalu ahí en iOS 10. Y si algunos piensan que tienen una cierta imagen de Coolstar, que así es su personalidad,
O sea, uno ni se imaginan cómo era Luca Todesco en esos años. Yo creo que era más ácido Sí, porque mucho, mucho más. insultaba a la comunidad y chao, me voy, no vuelvo más. Nunca más vuelvo a hacer un jailbreak. Cometió ciertas acciones en el pasado de las cuales se terminó arrepintiendo y luego terminó liderando un equipo que tiene un respeto pero increíble de parte de la comunidad, como lo es el de Check Rain. Entonces, hay cosas que uno puede hacer en el pasado que luego puede retractar y mejorar con tal de estar beneficiando a esta comunidad. Así que, como siempre, está la idea y se repite, que uno no termine siendo un lover, como el hater, un lover, como un amante de una herramienta en particular, y porque me gusta tanto esta herramienta, no sé, hay personas que les gusta tanto Uncover que si sale una actualización de Coolstar con su herramienta, no lo van a instalar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta Uncover. Y lo mismo pasa con el otro lado. Hay personas que son tan fieles al trabajo de Coolstar, que yo quiero Cilio. Y si llega a salir Uncover con Cilia, no, 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 yo no lo voy a instalar. Entonces, ¿para qué? O sea, la actitud debiese ser más bien, hay un jailbreak, hay que disfrutarlo, hay que difundirlo, hay que compartirlo y que más personas obviamente se puedan añadir. Ahora, lo último que te quería consultar, es una pregunta que ha estado dando vueltas en mi cabeza durante estos días y es una curiosidad simplemente. Y es la siguiente. El equipo de Uncover nos ha acostumbrado en los jailbreaks de iOS 14, en el de 14.3, de 14.5.1 y 14.8 y en los últimos jailbreaks de iOS 15 nos estuvo acostumbrando a que cuando ellos liberan una herramienta del jailbreak, simplemente la liberan. Sabemos que Pwn2Own se va a Twitter, empieza a retuitear el I'm still here, le empieza a decir a la gente, ocupen el hashtag de Uncover para que hagamos tendencia a todo este hashtag, empieza a compartir su herramienta con otras personas, empiezan todos a subir capturas de pantalla y ya sabemos que ahí está temblando porque el terremoto se viene la liberación. Pero antes de que ellos liberen la herramienta, siempre están en silencio, no han dicho nada, al menos digamos en los últimos 4 jailbreaks que han liberado, no han comentado nada hasta que la herramienta ya está pública. Entonces, ¿sabemos aquello? Sí, pero algo ha pasado con uno de los integrantes de Uncover, que es Jake James. Ha estado haciendo las cosas públicas durante estas últimas semanas. Ha estado más que nunca activo, hablando y respondiendo en su cuenta de Twitter a las preguntas que le hace la gente. Ha estado más activo que nunca también ahí en su perfil en GitHub, haciendo liberaciones de los descubrimientos que él ha estado encontrando cuando tenía ahí el POC, cuando estuvo trabajando con el kernel exploit y cuando estuvo realizando allí algunos avances con los cuales llegó hasta ahora a los dispositivos A9. Entonces, está más que nunca ahí metido hablando con la gente. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el próximo jailbreak? ¿Será que va a ser Uncover efectivamente o no va a ser Uncover? Y lo que va a ser liberado es una nueva versión del rootless jailbreak. Este jailbreak tipo rootless que estuvo creando Jake James y liberando ya hace años atrás. Entonces, ¿qué crees tú que vamos a tener, Alfredo? ¿Será que realmente vamos a tener a Uncover o vamos a tener una nueva versión de rootless? Pues la verdad es que sí, yo también he estado viendo eso y sí me ha causado cierta extrañeza, o sea, ¿por qué Jake James está hablando tanto al respecto, ¿no? Cuando se supone que todos siempre se mantienen callados. Ahora, no sé qué tipo de acuerdo tengan en el equipo de Uncover sobre cierta privacidad para no hablar sobre lo que están Claro. teniendo a mano en ese momento, pero sí me causa, la verdad, bastante extrañeza como usted el hecho de que él esté hablando mucho y esté liberando tanta información. Eh, sí creo que hay algo extraño y digo, ¿cuántas veces no hemos ya escuchado ya que el próximo Yelves sería Ruthless? Ujú. ¿Y quién es el que está encargado de ese Yelves de Ruthless? Exacto. Entonces, la verdad, creo que las posibilidades de que este nuevo jailbreak sea rootless son Ujú. enormes, pero no descarto en lo más mínimo porque la verdad es que la capacidad que tiene el equipo de Uncover es bastante grande y lo hemos estado viendo.
al grado claro, de que ya le ganó 2 brincos a Coolstar. claro. Entonces, yo no descarto que tengamos Uncover, pero sí, la verdad, las posibilidades de que este nuevo jailbreak sea rootless son enormes, no grandes, enormes. Ujú. Yo también estoy de acuerdo contigo, Alfredo. Cada vez me inclino más hacia la opción de que lo que vamos a tener es el rootless jailbreak, el rootless Es JB, exacto. en su nueva versión para iOS 15. Y vamos a ver cómo es que resulta. Al menos Jake James ha estado respondiendo a varias personas ahí en Twitter, poniendo paños fríos también, diciendo de que si se va a tener un jailbreak. Yo recuerdo cuando él liberó un rootless jailbreak, él también liberó una herramienta que se llamaba el Tweak Patcher, que era una herramienta para parchear los tweaks y que hacerlos que funcionasen para un jailbreak de tipo rootless. Entonces, la mayoría de ellos estaría funcionando sin ningún problema, aunque él sí lo que invitaba era que los que tenían que estar haciendo este parcheo, digámoslo así, de los tweaks fueran los mismos creadores de los tweaks y no los usuarios, para que viniese de una fuente oficial y se realizase a lo mejor de manera más rápida, cada uno actualizando sus tweaks para el jailbreak tipo rootless y estarlo viviendo. Entonces, no creo que vaya a ser un problema en realidad el que los tweaks vayan funcionando. Lo que a mí me intriga en este momento es qué va a pasar, por ejemplo, con Cydia, porque Jake James ya en el pasado dijo que en realidad Cydia no era una alternativa para estar teniéndolo en un jailbreak tipo rootless. Entonces, pero por otro lado, el equipo de Coolstar, ellos sí han mencionado de que han preparado todo para que sí tengamos Cilio entre nosotros en un jailbreak tipo rootless. Entonces, en ese caso, ¿por qué crees que la gente va a terminar inclinándose? ¿Por dónde te dirías tú? Tengo una opción de el rootless jailbreak sin Cydia, pero por otro lado tengo el jailbreak de Coolstar en formato rootless, digámosle así, pero con Cilio. Entonces, por un lado tengo yo una aplicación para instalar Twix, tengo el gestor de paquetes, pero en otro lado, no. Entonces, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Qué le recomendaría a la gente? ¿Que se vayan con la herramienta de Jake Games, que hasta ahora no tendría Cydia, o que prefieran la del equipo de Coolstar, donde al parecer estaría Cydia? Yo digo, después de haber probado Taurin, eh, obviamente me iría yo con Coolstar, sin duda Mm, alguna. Y lo digo muy claramente, yo ya utilicé el Rootless Jailbreak, de hecho fue donde usted y yo nos conocimos, así ahí es. empezamos a tener contacto y fue Ujú. cuando sacaron ese Rootless Jailbreak, porque yo no sabía absolutamente nada. Entre todos ahí estaban ahí aportando para ver, oye, cómo funciona, tienes que agarrar esta ruta y todo, y ahí fui yo aprendiendo y ahí fue donde yo los conocí a todos ustedes y pues ya lo aprendí a usar. Entonces no tengo problemas realmente por utilizar un rootless jailbreak, pero sí me inclinaría en esa situación por el de Coolstar. Yo también estoy de acuerdo. Churra, estuvimos de acuerdo en toda la respuesta hoy día. Hay veces que pasa, hay veces que no, los planetas se alinearon, ¿qué le vamos a hacer? Yo también se lo recomendaría a la gente, o sea, entre hacer el proceso manual a tener un gestor de paquetes Cilio que lo hace todo de manera automática, la instalación de Twix, actualización de Twix y la eliminación de los Twix, no hay por dónde perderse. Yo también creo que la opción que estaría recomendando, aunque también mostraría la otra forma, para que la gente comprenda un poco que cuando uno le da allí a instalar Twix y empiezan a aparecer esas letras que avanzan rápido, que muestra que eso todo se está haciendo, es que hay detrás de bambalinas, que hay detrás de todo lo que código que uno está viendo, y para que vea que, este archivo va acá, este otro va acá, y es como un copiar y pegar, y después estar haciendo un respring y estaríamos aquí disfrutando de este jailbreak tipo rootless. Así que vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Yo tampoco descartaría que Uncover, como dices tú, vaya a ser liberado, pero al final de cuentas, sea Coolstar, creo yo, sea Ruthless Jailbreak o sea Uncover, cualquiera de los tres, el que llegue la comunidad va a estar muy agradecida. Y cuando aquello ocurra, sin duda vamos a estar conversando nuevamente, Alfredo, y ustedes lo pueden ver también activo ahí siempre en su cuenta de Twitter, entregando recomendaciones. Así que hasta que aquel día llegue, Alfredo, ¿cuál sería el último consejo? Las palabras de despedida, ¿cuál serían las recomendaciones que tú le darías a alguien que está, por ejemplo, indeciso en iOS 14 o para los que están en iOS 15? Bueno, pues para los que están en iOS 15 ya es paciencia, Ujú. no queda de otra. Y esa es una virtud que todo jailbreaker tiene que tener, o sea, ya no hay otra, es tener paciencia.
no desesperar y aguantar. De que va a salir algo, pero hay que ser lo más pacientes posible. Ese es algo primordial en el jailbreak. Ujú. Y a los que están en 14.8 con jailbreak, bueno, tienen todavía una puerta ahí abierta, no mucho tiempo. Como decimos aquí en México, mídanle el agua a los tamales, no se les vaya a cerrar la puerta, ¿sí? Ujú. Entonces, creo que actualmente todavía el perfil está funcionando, pueden utilizarlo. A esa gente también quisiera recomendarles algo muy importante porque me han contactado mucho por Twitter que han tenido un problema de que les marca que no encuentran la actualización, les mando un mensaje que no encontraron en ninguna actualización. A esas personas les recomiendo lo que tienen que hacer, porque a mí me pasó, lo que tienen que hacer es eliminar el jailbreak, volverlo a hacer, no instalar ningún tweak, no se vayan a poner a instalar de que, no sé, cualquier tweak, no, el que sea, no, solamente hagan el jailbreak e instalen exclusivamente lo que van a, las repos y lo que van a necesitar para poder subir. O sea, van a agarrar un jailbreak limpiecito y van a ver que les va a funcionar. Porque a mí eso me pasó y eso fue lo que yo hice y fue la forma en la que yo pude subir. Y los que vayan a querer subir con Future Restore, también midan el agua a los tamales porque también no tiene mucho tiempo. Que es cierto, tienen un lapso más amplio que con el perfil, pero midan el agua a los tamales. Y si nunca lo han hecho, nunca lo han utilizado como un servidor, que yo nunca lo he utilizado, no descarto en cualquier momento poderlo utilizar o tenerlo que utilizar. Por favor, vean los videos y véanlos 2 o 3 veces, ¿sí? Para que no vayan a cometer ningún error. Síganme el paso a paso. En los videos está todo. Ahí está toda la información, pero véanlos unos 2 o 3 veces antes de ponerse a hacerlo. Esas serían mis recomendaciones. Y con esto último que mencionas tú de Future Restore, yo creo que hoy más que nunca suena fuerte este consejo de guarden sus SHSH, porque uno nunca sabe cuándo los va a utilizar, porque hay personas en este momento, como seguramente tú has contactado, Alfredo, que están arrepintiéndose. ¿Por qué no lo guardé? ¿Por qué no lo hice? Y cuando uno ve un tutorial y dice, así se guardan los SHSH, así de fácil y de rápido. Entonces uno nunca sabe cuándo los va a ocupar, la recomendación es que lo hagan y si ya no lo hicieron, comiencen desde hoy día, que se transforme en un hábito. Cada vez que aparezca una nueva versión de iOS, que van apareciendo será cada 2 o 3 semanas, tampoco no es algo que hay que hacer todos los días, estar buscando si Apple lanzó una nueva actualización de iOS. Nosotros sabemos cada cuánto tiempo va liberando, entonces hay veces que son hasta mensuales, una vez al mes que sale una nueva versión de iOS. Entonces háganlo, no cuesta nada, sepan que ya va a salir una nueva versión de iOS, vamos, lo tengo que hacer. Por ejemplo, el día en el cual estamos grabando este podcast, la última versión disponible es iOS 15.3.1, entonces se pueden guardar esos SHSH, entonces a estarlo haciendo, la invitación es a que lo hagan y hasta entonces, hasta que tengamos la liberación, obviamente la paciencia, bloquear las actualizaciones automáticas, ya cuando estoy en una versión de iOS que es la, no sé, desde 15.1.1 hacia abajo, sé que estoy en una muy buena versión, las bloqueo. Y si es que tú te encuentras en iOS 15.2 o .3 o .4 alguna beta, la espera va a ser un poco más larga. Creo que todavía se puede estar instalando, de hecho, 15.3 RC. La última de las betas de 15.3, pues se puede bajar a esa 15.3 y estar esperando ahí. Entonces, y aguardar en una beta como yo me encuentro ahora, con total, ese mensajito que va apareciendo, uno le instala un tweak, chao, y se fue el mensaje, y al final Claro. disfrutamos de lo que tanto queremos, que es el jailbreak. Así que, nuevamente, Alfredo, te agradezco que hayas aceptado esta invitación. El tiempo se pasa volando cuando se pasa bien, así que nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe desde el desierto de Arica y don Alfredo. Luego tenéis que ver fotos. Anda a Google Imágenes y escribe Arica, Chile. Y ve las Lo voy a fotos que van a buscar. salir, vas a llorar. No llores, por favor. Yo veo Cancún y lloro. Bueno, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Tenemos a Alfredo desde Cancún. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, amigos.